Bien, vamos a comenzar. Quiero comenzar primeramente comentándole algo que sucedió hace poco tiempo, hace unas 2 semanas. Salimos de viaje a hacer una diligencia para la iglesia y en el viaje pues era un viaje común, tranquilo, estaba todo planificado para que saliera de lo mejor. Así que salimos de acá, en varios carros, nos fuimos a la Zulia. Por cierto, está bastante rota. Y envió al Señor que puedan reparar. Llegamos al sitio. Bueno, de hecho, cuando llegamos al sitio hubo un pequeño desvío. Era a la izquierda, cruzamos a la derecha. Pero pronto pues retomamos el camino, nos devolvimos y llegamos al sitio donde vivíamos. Hicimos lo que teníamos que hacer y hacemos la inspección, revisamos. Y luego determinamos poder devolvernos y, por supuesto, comer en el camino, ya que era tarde. Y en ese trayecto de ir al sitio a comer, hubo otro desvío, pero este desvío fue más profundo, fue más extenso. Se colocó mal la dirección en el GPS y me movió a otro lugar. Y lo interesante de esto es que al pasar el tiempo, se hizo cansón y ya estábamos cansados, estábamos con hambre, estábamos molestos, estábamos mucho con sol, con insolación. Y en ese trayecto, viendo todo eso, al final llegamos al sitio donde íbamos a comer. Ya ni siquiera queríamos comer, lo que queríamos era tomar agua, y vi en esa situación que nadie estaba cantando, nadie estaba alabando, nadie estaba adorando, porque a veces escucho una canción que dice danzando en el desierto. Nadie danza en el desierto, nadie danza en el desierto. Lo pudimos comprobar allí, nadie danzó. Estaba muy molesto y me di cuenta, y pensando en eso, hoy les traje este mensaje que lo he titulado El viaje inesperado. Porque tendemos a pensar de que la vida y nuestra vida cristiana es un viaje recto, sin problema, sin bache, sin dificultades. Pero pude ver que en ese viaje la vida no es así. Aunque planifiquemos todo, aunque lo que querramos que sea así, la vida no es así. La vida realmente tiene baches, tiene problemas, tiene discusiones, inclusive en nuestra casa. Ya los que estamos leyendo la Biblia por un año, ya leímos el libro de Job, ya estamos en el libro de los Salmos, pero pasando por Job vi varias cosas allí y quiero compartirlas hoy con usted. En el libro de Job, en el capítulo 29, veo algo bien interesante. Ubíquese conmigo en el libro de Job, en los versos, solamente voy a leer algunos versos del 29 y del 30. En el 29 leemos, a partir del verso 2, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza, caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. A usted puede ver aquí a Job, si cuando tenga tiempo pues lea todo ese capítulo 29. Es lo que podemos llamar la teología de la retribución. Porque Job, en ese capítulo, usted ve que Job dice: yo ayudaba al pobre, ayudaba al menesteroso, ayudaba a la viuda. Cuando yo hablaba, los jóvenes tapaban la boca, los ancianos se paraban para escucharme. Yo estaba en la buena. Tenía mucho dinero, tenía mis hijos estaban alrededor de mí, todo marchaba bien. Y cuando se está en esa situación, se piensa que Dios está a mi lado porque todo va bien. Y eso me hizo recordar la situación, o hace 15, 20 años atrás, nuestro dinero rendía mucho. De hecho, esperábamos la quincena y con una quincena podíamos comprar un caucho. Por lo menos yo lo hacía. Cuando iba a viajar en agosto, podíamos viajar con tranquilidad. Hace 20 años podíamos hacer eso.
podía planificar unas vacaciones, podíamos comprar cualquier cosa que necesitábamos, lo comprábamos. Un carro, íbamos al banco, el banco analizaba mi estado financiero y yo les mostraba mi estado financiero y decía, bueno, sí, usted puede comprarse este carro último modelo de esta marca, y aprobado el crédito. Y también podía usted tener esa confianza. Y me preguntaba, en ese tiempo nosotros decíamos que teníamos fe, pero ¿teníamos fe en Dios o en el sistema económico que teníamos en ese tiempo? Porque Job tenía confianza, todo iba bien, todo le marchaba bien, pero llegó un momento en que las cosas no fueron tan bien y él empezó a pensar en eso. Si usted, como le dije, usted lee el libro de Job, verá que él habla de muchas cosas, y cuando uno ve que las cosas funcionan, es como cuando usted va por la calle, una avenida, y están los semáforos y todos pasan, usted va llegando y todos cambian a verde, usted se siente tranquilo, feliz, porque cada vez que pasa por un semáforo pues cambia en verde, pero cuando cambian en rojo usted piensa que es eterno, y sobre todo cuando uno está apurado, ve los 60 segundos, los 80 segundos que dura eso, eternos, porque queremos que no hayan baches, queremos que no hayan problemas, queremos que no hayan dificultades. Y así vemos el caso de Job, y también de gente que se fue al exterior. Y quiero que sepa algo, y lo voy a decir con toda claridad para que usted lo entienda. Yo no critico a nadie que se haya ido al exterior. De hecho, aquí hemos orado por los que se van al exterior, para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, para que Dios los cuide, para que se mantengan firmes. No estoy en contra de la gente que se va al exterior ni que se ha ido al exterior. No, gracias a Dios por cada una de las personas que se han podido ir al exterior. Lo que quiero decirles es que mucha gente se fue al exterior buscando ese bienestar que usted ve en el capítulo 29, como dice acá Job: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Mucha gente se fue a otras naciones buscando que el favor de Dios velara sobre su tienda. Se fueron a España, se fueron a Italia, se fueron a Estados Unidos. Inclusive hay gente que se fue por la vía correcta, con un parol, con una visa de trabajo, una visa deportiva. Tomó allá el TPS y eso le dio seguridad por un tiempo, pero después todo cambió y todo se fue, creó incertidumbre, creó dificultades en la gente. Y la gente hoy en día, de hecho, hablaba con un amigo el día de ayer y le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Fuiste a trabajar? No, no fui a trabajar ayer porque por ahí está el ICE. El ICE es el SAIME de aquel lado de Estados Unidos, es decir, de la gente que tiene que ver con la migración. Así que no fui a trabajar ese día, y ayer tampoco pensaba ir a trabajar porque estaba el SAIME o el ICE por allí, y tenía miedo de que lo fueran a agarrar y lo fueran a deportar. Es decir, eso existe hoy en los Estados Unidos, porque la gente se fue buscando ese favor de Dios, como en los días que Dios me guardaba. La gente buscaba que Dios lo guardara en ese sitio, pero a pesar de que se fueron a otros países, a otras naciones donde el sistema económico supuestamente es mejor, es más estable, aún así escucho a la gente decir: la cosa está difícil, la cosa está dura, no consigo trabajo. Hablaba con alguien que está en España y me decía lo mismo: allá está la cosa difícil, allá pasa esto, aquí pasa lo otro. Es decir, que indistintamente donde usted esté, aquí en Venezuela o en el exterior, Dios parece que no está escuchando, y eso es lo que podemos ver en el capítulo 30. Ubíquese con el capítulo 30 de Job y mire lo que dice o decía Job. A partir del verso 29 dice: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes.
Y así mucha gente se siente aquí en Venezuela y allá en el exterior. Claman a Dios y Dios no oye. Se presentan al Señor y Dios no la atiende. Y después veo un verso que me pareció bastante interesante. Dice el verso 21: te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Hasta allí llegó a sentir Job la ausencia de la presencia de Dios, porque, como le decía, muchas veces en la teología de la retribución y la teología del éxito, Dios está contigo cuando todo está bien, cuando el carro está funcionando, cuando la casa está bonita, cuando la nevera está llena, cuando la ropa, puedes comprar la ropa que tú quieres, cuando la tarjeta pasa indistintamente lo que tú gastes, Dios está presente. Pero una vez que eso cesa, eso desaparece o eso se derrumba, Dios ya está ausente. Dios ya no me oye y Dios se vuelve cruel para conmigo. Y en el verso 26 dice algo también más interesante, y posiblemente acá y allá también pueden decirlo. Cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. Cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. Y a veces ese quebrantamiento que Dios permite, muchas veces no es para destruirnos, sino para transformarnos. Porque es como cuando Dios llevó a José a través de un tramo bastante largo, y generalmente cuando hablan de José, José estaba allá con Faraón y era el segundo al mando y estaba gobernando y la gente no se movía sin lo que él hablaba, y José. Pero si usted se da cuenta, la Biblia dice: Jehová estaba con José y Jehová hacía prosperar a José. Pero eso no lo hice cuando estaba con Faraón, lo hice cuando estaba de esclavo y lo hice cuando estaba en la cárcel. Jehová estaba con él, porque la presencia de Dios estaba con José allá en la cárcel, allá cuando estaba esclavo, y también en la presencia de Faraón. Es decir, que está en la parte cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal. Dios no se ausenta, pero nosotros creemos que sí. Y quisiera que hoy pudieras entender de que realmente cuando Dios derriba a Job, como dice él, que lo derribó en el lodo, estaba trabajando con Job, estaba trabajando en su carácter, estaba trabajando en su vida. Dios, de hecho, si usted lee todo el libro de Job, Dios no le explica a Job por qué pasó eso. De hecho, usted puede ver a Job, un hombre fiel, un hombre íntegro, lo dice el mismo Dios, un hombre íntegro, apartado del mal. Como él no había nadie en la tierra. Y aún así le vino calamidad a su vida, le vino dificultad a su vida. Porque en la teología de la retribución es que yo me porto bien y Dios me tiene que cuidar. Yo me porto bien y no me va a pasar nada mal. Yo me porto bien, hago las cosas como es, y Dios me tiene que guardar y proteger de todo mal. Pero como Job vemos que no es así. Dios nos muestra, o Job, a través de Job nos muestra que no es así. Que no tenemos un contrato con Dios, sino una relación con Dios de padre a hijo. Y nos ama y nos cuida y nos transforma a través de situaciones que para muchos de nosotros son terribles. Pero Dios está trabajando en nosotros. Dios no nos pasa por el desierto para destruirnos, sino para transformarnos, para que veamos qué hay en nuestro corazón, como dice en su palabra, para que dependamos de Él. La intención de Dios de pasarnos por el desierto es que dependamos de Él. Como dice su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces el desierto es lo que nos ayuda a depender de Dios. Como Israel tenía que salir todos los días a buscar el maná. Si lo guardaban, se podría.
Es decir, todos los días tenían que depender de Dios. Y muchas veces, y muchos de nosotros que estamos ahorita acá en este, podemos decir, desierto, tenemos y hemos aprendido a depender de Dios. Aunque podamos pensar que Dios nos ha olvidado, que nos ha desamparado o que no nos escucha. Y meditaba en eso esta semana porque tenía que pagar el seguro de salud y no tenía cómo pagarlo. Y eso para muchos de nosotros pues causa incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago? No había el dinero completo para pagarlo y después se daña la camioneta y entonces hay que invertir a la camioneta para que siga rodando. Entonces esa incertidumbre, esa ansiedad llega a nuestras vidas, a todos nosotros, a todos. Nadie está exento de eso. Y sobre todo acá hay oscuridad, no solamente la oscuridad física cuando se va la electricidad, sino que hay oscuridad en nuestras vidas, en todos nosotros, porque nadie está exento de eso. Y quisiera que tuvieras claro eso, que puedes y debes servir al Señor fielmente, íntegramente, adorándole, sirviéndole, pero que eso no te va a exceptuar de las calamidades, de los problemas, de las dificultades. Podemos clamar al Señor y Dios hace milagros, Dios hace prodigios, Dios hace maravillas. De hecho, ahora vamos a orar por una respuesta que Dios dio a una oración que hicimos. Pero muchas veces usted puede orar y el problema no se soluciona, la enfermedad no se va, el dolor no se quita, pero Dios sigue presente. Dios promete, muchas veces Dios no quita el dolor, pero está contigo en medio del dolor. Y esa es la promesa. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. A pesar de esa dificultad o de esos problemas que podamos tener todos nosotros. Porque muchas veces queremos y anhelamos que el problema se vaya, que la dificultad cese, pero muchas veces no cesa. Y un versículo que muchos de nosotros repetimos muchas veces es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces pensamos que ese versículo está allí para mostrar nuestra superioridad, que podemos hacer todas las cosas, que tenemos la capacidad para cualquier cosa. Pero realmente ese versículo está allí para mostrarte que necesitas depender de Dios todos los días, completamente. Porque si usted se fija, el apóstol Pablo está hablando desde una cárcel donde está angustiado, donde está preso, donde está encadenado, donde está pasando hambre, donde ha sido golpeado, donde está abandonado. Y él, después de todo eso, dice: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Puedo soportar el hambre, puedo soportar los golpes, puedo soportar las cadenas, puedo soportar el encierro, puedo soportar la abundancia, también la puedo soportar. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Por eso es que quisiera que hoy pudieras darte cuenta que Job 29, que nos muestra a un hombre próspero, lleno de salud, lleno de bienes, lleno de riqueza, lleno de respeto, lleno de respaldo, lleno de la admiración de la gente. Y cuando ves el capítulo 30, ves que todo eso se ha ido, pero él se mantiene firme, su fe se mantiene firme. A pesar de todo lo que está pasando, su fe se mantiene firme. Y muchas veces esa dificultad, ese problema, esa enfermedad o esa cosa que va a entrar a tu vida, Dios la va a usar para fortalecer tu fe, para que no seas pensando o confiando en tus recursos económicos, en tu habilidad, en tu capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque necesitamos entender que en la oscuridad, ¿qué queda? Queda la cruz de Cristo.
lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesús fue abandonado para que tú fueras acompañado. En la cruz del Calvario, Él fue clavado para que tú no fueras clavado. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió nuestros dolores para que nosotros pudiéramos mantenernos firmes. Eso nos promete la cruz. Y la gracia es la capacidad para poder servir al Señor a pesar de las dificultades. Una de las cosas que admiro de la Escritura que nos muestra a hombres de carne y hueso. Abraham, Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Más manso, más tranquilo, más sencillo de la tierra. Y no entró a la tierra prometida porque se enojó, se puso bravo y golpeó la roca cuando Dios le dijo: háblale a la roca. Era el más manso, pero a pesar de esa mansedumbre se alteró y no pudo pasar a la tierra prometida. Es claro que es salvo, lo vamos a ver allá, pero no pasó a la tierra prometida. Y muchas veces nos pasa así a nosotros, que nos alteramos, como le decía, por el viaje, nos incomodamos, porque creemos que la vida es una carretera recta, y no lo es. Tiene muchos baches, tiene muchas dificultades, a veces desvíos, y esos desvíos Dios los usa para moldearnos, porque ahí está mostrando su soberanía. Recordemos siempre eso: Dios es soberano, hace como Él quiere y nos da lo que necesitamos. No siempre nos da lo que nosotros queremos, pero sí nos da lo que usted y yo necesitamos en ese momento. A veces necesitamos pararnos, a veces necesitamos meditar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando con eso? ¿Ser admirado, resaltado, que la gente me diga: oye, qué bien lo haces? ¿O queremos que Dios sea exaltado a través de lo que estamos haciendo? Necesitamos hoy entender que todos estamos en este barco llamado vida, y que va a haber días soleados como el que tenemos hoy, soleado, caliente, caluroso, pero habrán otros tiempos que serán nublados, totalmente oscuros. Pero en ambos Dios está presente. Él promete estar presente. Su presencia no depende de qué tanto puedas tener a nivel económico y material, que no es malo. El anhelar tener un carro nuevo, una casa grande, dinero en el banco, eso, nada de eso es malo. Siempre y cuando eso te lleve a depender más de Dios y a darle la gloria a Él con eso que vas a obtener. Y quisiera que pensaras en eso, porque cuando tú miras lo que Cristo hizo en la cruz y lo comparas con lo que tú puedes estar padeciendo, te verás que es muy, muy pequeño, como dijo el apóstol Pablo. Esta breve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que se manifestará en los hijos de Dios. Y lo que usted y yo estamos pasando en Venezuela, esas 5 horas sin electricidad, por nombrar algo, es una leve tribulación momentánea comparada con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Por supuesto, usted ve a qué se refería el apóstol Pablo, y se refería a pleitos, a cárceles, a golpes, a cosas terribles. Y él le llamaba leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque es temporal, va a terminar. Pero la gloria de Dios que ha de manifestarse en usted y en mí es eterna. Dios nos ha prometido la vida eterna, y esa vida eterna comienza aquí en la tierra, cuando usted y yo podemos confiar en Él a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Así que hoy quiero llamarlo a que dependa del Señor, a que confíe en el Señor, que aunque usted pueda leer
en el verso 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Mire la cruz. Piense en la cruz. Piense en lo que Dios está haciendo a través de ti y a través de mí. Dios nos ha llamado a llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Dios nos ha llamado a convertirnos en discípulos de Él. Recuerde, usted y yo somos discípulos, seguidores de un hombre que fue crucificado en una cruz. Y lo que Él padeció, usted también lo va a padecer. Lo que Él sufrió, usted también lo va a sufrir. Porque somos discípulos de uno que fue clavado en una cruz. Estamos en una guerra. Y la guerra es hasta que Él venga o hasta que usted y yo nos muramos. Y Dios va a seguir discipulándonos, transformándonos hasta que Él venga. A veces queremos que se acabe, pero no se va a acabar hasta que Él venga. Así que cuando usted ve o contracta estos versículos de 29, que anhela, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y después usted lee el verso 19, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Pero Dios no es cruel. Dios es un Dios bueno. Dios está trabajando en ti y Dios está trabajando en mí. Así que hoy te invito a que dependas del Espíritu Santo, que le pidas, Señor, te quiero servir, no por los beneficios, no por lo que me das, no por lo que me vayas a dar, sino por lo que ya hiciste en la cruz. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a seguirle, a servirle, a pesar que tengamos un viaje inesperado, aunque el GPS pierda, me envía a otro lugar y pierda muchas horas, mucho tiempo, creer que Él tiene el control. Señor, hoy entiendo que tú eres un Dios soberano y que me amas